esta zona geográfica de la ciudad, una zona que fue caracterizada en un reciente libro de Emilio Duo y Angela Giglia como espacio conflictivo. Posiblemente hayan entendido ahora en la mañana por qué lo clasificaron de esa manera. Un espacio siempre en disputa, siempre en conflicto, y también un espacio totalmente vivo, un espacio que se presta a la sorpresa, a pesar de que uno pueda venir una y 100 veces, el centro será siempre sorpresivo. Y bueno, en esta ocasión también lo ha sido para nuestros invitados. Tenemos mucho placer de contar con la presencia del doctor Hugo Achugar, que en este momento es Director Nacional de Cultura de la República de Uruguay, que es un cargo equivalente, digamos, a ministro en el área de cultura, un cargo que lo toma hace relativamente poco tiempo. Deja un cargo de profesor, solicita un espacio, digamos, para atender este cargo, un espacio de profesor que él aún tiene en la Universidad de Miami, para atender esta responsabilidad, este cargo que se le ha otorgado. Y según me cuenta un amigo, desde el principio anunció que los 17 meses de gestión con que iba a contar era un tiempo escaso para la gran cantidad de temas, de proyectos que él tenía. Su experiencia es muy grande, es uno de los interlocutores de Néstor García Canclini en muchos de los temas, y tiene, si ustedes teclean en Google, una gran cantidad de trabajos sobre la irrupción, por ejemplo, de los derechos culturales en las políticas públicas, sobre los debates teóricos del poscolonialismo en América Latina. En fin, tiene un bagaje de gran calibre, digamos, para pensar la cultura en nuestros países. Ahora se ha enfrentado al tema de la gestión y va a ser el tema del que nos va a hablar. Dejo la palabra a Rafael Mesa para que le dé la bienvenida y empecemos con su conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco agitados, pero como ya bien explicó Eduardo, así es el centro de la ciudad. Pues bienvenidos al Museo Archivo de la Fotografía, conocido como Ajaracas. Es uno de los recintos de la Secretaría de Cultura, y les doy la bienvenida a nombre de la Secretaria de Cultura, que por razones de trabajo no pudo asistir, pero le da cordialmente la bienvenida al doctor Hugo Achugar. También está con nosotros el director de la Fundación, Ricardo Govela Otrey, que junto con la Secretaría de Cultura pues han hecho posible este homenaje a nuestro gran amigo Néstor García Canclini. El motivo por el que está tanto la Secretaría de Cultura como la Fundación Cultural, pues es también participar en el debate de las nuevas políticas culturales. Yo conozco por internet al doctor Achugar desde hace tiempo. Teníamos mucho interés en que viniera, y por fin lo tenemos aquí con nosotros, y bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, tanto a todos los múltiples organizadores, y especialmente a la UAM y a la Secretaría de Cultura por haberme invitado. Agradezco la oportunidad de ser parte de esta celebración de Néstor García Canclini, y no voy a hacer, tal como se nos sugirió, no voy a practicar el género de la alabanza, sino que simplemente voy a dialogar con la obra de Néstor, pero libremente. Néstor me ha ayudado y me sigue ayudando a pensar, a veces disiento, a veces lo apruebo, y siempre, por supuesto,
me enriquece y me sigue enriqueciendo. El título que le puse a esto que voy a leer, podría cambiarlo. El título que traía era La voz atrapada entre los intelectuales y los funcionarios. Podría ser Las políticas culturales atrapadas entre la manifestación y el coloquio. En todo caso, tiene dos partes. Veremos cómo voy de tiempo, si llego a la segunda parte o me quedo por la primera. No pude imprimir mi trabajo, así que voy a ir leyendo de la computadora. Pido disculpas por esto. En esta oportunidad quisiera explorar algunos puntos vinculados a lo que Néstor García Canclini ha planteado en diferentes ocasiones y también dar cuenta de eso. No me atrevo a llamar disciplina, que al igual que en el fútbol todos, incluido el taxista de Paco que mencionaba los otros días, nos declaramos expertos, o sea, las políticas culturales. No sé si miraré hacia adelante tal como se nos invitó a que hiciéramos, pero al menos atenderé algunos problemas del presente que tendrán que resolverse en el futuro. Tal vez se podría organizar esto que voy a presentar en una serie de preguntas. ¿Cuál es la tarea del intelectual en el siglo XXI? ¿Es válido seguir pensando en términos nacionales respecto de las políticas culturales? ¿Se puede conjugar la labor tradicional del intelectual crítico con la del funcionario público? ¿Cómo pensar el tema de la alteridad desde las políticas culturales? ¿O quiénes son el sujeto que está detrás de la elaboración de políticas culturales desde el Estado? La pregunta por la identidad de este sujeto lleva implícito el deber ser del eventual sujeto. Es un hábito incorregible preguntarme desde dónde hablo. Siempre me lo hago. Por un lado, y no deja de ser significativo para el estatuto de las políticas culturales, el coloquio en homenaje a García Canclini ha sido desplazado del ámbito universitario y ubicado y vuelto a ubicar en un espacio supuestamente central, no supuestamente, obviamente central, respecto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo no se trata de un espacio académico, sino de un espacio cultural. No tiene una disciplina precisa en ese sentido. Pero además cabe preguntarse, ¿quién habla en esta ocasión? ¿Habla el funcionario uruguayo? ¿O ese incontaminado homo academicus que aspira a la validez universal del saber? Una posible respuesta me vendría dada por el programa del evento, es decir, por el otro lacaniano que me construye, ya que la identificación es clara. No soy el académico, ni el ensayista, ni el poeta, sino el funcionario, el director nacional de cultura del ministerio, y no el ministro como hiperbólicamente fui presentado. Apenas el director nacional de cultura del ministerio. Bueno, asumo, de hecho, y me vine con la chaqueta, pero hace demasiado calor, con el escudito del ministerio que está aquí. Vean la validez de mi identidad. Traigo credenciales, o traigo escudos. Quizás haya otra respuesta, de acuerdo al título de este coloquio, y sea la imposibilidad de una voz única, pura, diferenciada, homogénea. La voz del que habla no podría ser sino híbrida. Y sin embargo no es lo mismo la multiplicidad de roles, funciones, situaciones, voces, que la idea de lo híbrido. La habitación simultánea de diferentes lugares, tiempos o funciones, o el entrecruzamiento de identidades no implica doble personalidad. No es lo mismo disociación que hibridez. A lo mejor se trata de identificaciones múltiples, al decir de Pablo Vila, o de identidades nómades tan presentes en muchos jóvenes de hoy, y hasta quizás de identidades en situación o performáticas. Sin embargo, se podría argumentar que tanto el funcionario como el académico pueden hablar híbridamente, o también que la situación enunciativa funciona como una camisa de fuerza, permitiendo solo un tipo de voz o de discurso. Hay varios temas o problemáticas presentes en lo que vengo discurriendo. También hay historia, es decir, cambio. Hace 4 décadas no había dudas. Dicho sea de paso, hoy de mañana leí en la prensa que estamos conmemorando, además del cumpleaños, o vamos al cumpleaños de Néstor, el de Asterix, que lleva medio siglo. Hace 4 décadas no había dudas que
con Aristóteles de la mano, todo ser humano era un son politikon. Algunos seguimos creyendo en esa vieja verdad, otros entienden que hemos entrado en una era pospolítica. En este sentido, para muchos todavía tiene sentido la afirmación de que, ya sea por acción u omisión, no hay discurso que no sea político. Por lo mismo, la exigencia o la postulación de un discurso, sea académico, burócrata, provinciano o cosmopolita, desvinculado de lo político, es imposible. O en todo caso, se me hace imposible en este espectáculo en el que me toca hoy ser uno de los múltiples actores. No es casualidad que durante estos días, cada vez que se entró en el análisis del pensamiento de Néstor, se haya terminado discutiendo o proponiendo agendas académicas o políticas culturales. Sin embargo, no es la misma voz la de quien ejercita el análisis crítico del académico o del intelectual que la del funcionario político. En los primeros, el margen de libertad implícito en la situación enunciativa es abrumadoramente más amplio. Se trata de voces insertas en diferentes formaciones discursivas. Unos piensan, analizan y proponen el ser y el deber ser mientras revisan ideas y bibliografías. El funcionario tiene otro guión. Debe tomar decisiones, ejecutar presupuestos, no puede dudar, no puede hacer preguntas y tiene que cumplir con agendas políticos sociales y también con las reglamentaciones de la administración pública. En el pasado, y es posible que mi reflexión responda a la nostalgia propia de un sesentón, era todo mucho más claro, más nítido. O al menos eso era lo que creía. El mundo se dividía entre buenos y malos, como en toda versión hollywoodense de la historia. Ahora es más difícil. Junto con la llegada de las canas, se me hicieron más importantes los matices, las afirmaciones medidas, aumentaron las preguntas. Y sin embargo, las incertidumbres le pertenecen al intelectual, no al funcionario. En un sentido diferente, mucho más rico y referido no a los dilemas que enfrenta el funcionario, sino al escenario identitario del presente, Néstor García Canclini argumentaba en el diálogo norte-sur de los estudios culturales que las transformaciones de esta época en relación con las llamadas identidades clásicas, naciones, clases, etnia, como las nuevas ciudadanías globales, etc., y las insatisfacciones del fin de siglo, pueden, y lo cito, ser tratadas como un malestar de época, una crisis universal de los paradigmas y las certidumbres, como lo hacen muchos discursos posmodernos, o estudiando empíricamente sus peripecias en un contexto específico. Hay múltiples y diversas explicaciones sobre este malestar de época de que habla Canclini. Todas son pertinentes en el momento de considerar la voz o el discurso de intelectuales, académicos y funcionarios. Más aún, el malestar está presente por esta o aquella razón en todos ellos. Sin embargo, dicho malestar opera de modo diferente. Voy a volver sobre el tema del malestar de época en la segunda parte, si es que el tiempo me lo permite. En el caso del intelectual o del académico, el diagnóstico del malestar puede llevarlo a investigar o cuestionar las nuevas identidades ciudadanías e incluso a impulsar o combatir formulaciones que amparan los nuevos paradigmas de la diversidad cultural. En el caso del funcionario público, especialmente aquel que lidia con temas culturales o con las llamadas políticas culturales, el tema adquiere otras dimensiones. ¿Debe amparar la diversidad cultural y abstenerse de orientarla entre comillas? Es decir, ¿debe limitarse a permitir que todas las voces se expresen sin tomar partido? ¿O por el contrario debe impulsar o estimular algunas de ellas y no todas? ¿Debe trabajar en función de un escenario donde las identidades y las ciudadanías ya no son las que acompañaron el proceso de construcción de las naciones-estado? ¿O por el contrario debe acomodarse a una nueva realidad, pero todavía desde las fronteras del Estado-Nación? ¿Debe continuar el escenario de la modernidad? ¿O actuar en este otro, donde la convergencia tecnológica digital está presente? No se trata simplemente de incorporar las industrias culturales al universo de sus preocupaciones, sino de pensar si el modelo cultural es el de la cultura tradicional sumado al de las industrias culturales, o pensar en ese otro modelo cultural que algunos actores artísticos, políticos y sociales, al menos en Uruguay, pronuncian con disgusto y hasta con asco, y hasta como una acusación, como ocurrió en un reciente número de una revista dedicada a las artes visuales, llamando al modelo cultural
antropológico, y antropológico dicho con mucho asco. No son preguntas retóricas. Es más, creo que son cuestiones que establecen diferencias fundamentales entre lo que constituye el discurso académico y el discurso responsable de elaborar políticas públicas. Es decir, hay cosas que ya no se discuten en los ámbitos académicos, pero sí cuando desde la sociedad se evalúan las políticas culturales. Pero, lamentablemente, me digo, no todo es blanco y negro. Nunca lo fue. Así respecto del tema nación versus globalización o producción local y producción transnacional. Hay un cruce de discursos nacionales e internacionales que rompe los compartimentos estancos que alguna vez alguien pudo suponer que existieron. Sin embargo, la porosidad o el desfibramiento de las fronteras nacionales de que hoy tenemos conciencia no significa la obsolescencia de marcos regulatorios nacionales o regionales. Ya discutimos sobre esto hace unos días, cuando Luis Alberto Quevedo planteó, entre otros temas, la ley de medios en Argentina. Algo similar está presente en otros países, abonando aquello de que las fronteras pueden haberse debilitado, pero la defensa del mercado de trabajo en cada estado implica, sin embargo, paradójicamente, el fortalecimiento de fronteras. Para el responsable de instrumentar políticas públicas respecto de la cultura, mercado de trabajo, estímulo a la producción nacional, soberanía e incluso hasta territorialidad no son conceptos obsoletos, sino cuestiones candentes, desafíos imposibles de obviar. Uno puede y debe, en tanto académico, dar cuenta de los cruces, de las cancelaciones, de las inoperancias de muchas formulaciones nacionales. Pero también debe observar y tener en cuenta que la crisis financiera, ya no el malestar de época, del presente, ha generado, como lo hemos visto todos, un fuerte rebrote de políticas proteccionistas de los mercados nacionales. Uno de los múltiples rompecabezas que ha generado la conjugación de la revolución tecnológica con la actual crisis económica financiera y sus repercusiones en los mercados de trabajo, radica precisamente en cómo proteger la producción y el trabajo nacional, o si prefieren, regional y local, en medio del debate entre desregulaciones a nivel internacional y sobrevivencia de la producción y soberanía nacional. Esto es producto, en cierto modo, es el escenario de la crisis, pero venía de antes, es decir, está el ejemplo que Néstor ha estudiado, ya, sobre el cual planteado diversos temas, diversos ensayos, todo el tema de la negociación del TLC, todo el tema de la negociación de la Organización Mundial de Comercio, es decir, todo el tema de las excepciones culturales, incluso en el Tratado de Chile con Estados Unidos, las excepciones, etc. Pero, ¿es posible sostener lo anterior universalmente o incluso para el conjunto de los países latinoamericanos? Se me fue al diablo. ¿Dónde está? Esta es una de las cosas que tiene no tener la versión en papel. Claro. Venía con lo de... ¿Cómo? Un virus. Pero es posible sostener lo anterior universalmente, incluso para el conjunto de los países latinoamericanos. No es lo mismo la situación de aquellos países con un alto desarrollo industrial, me refiero en este caso a las industrias culturales como Brasil o México. Tenía toda una parte que saqué donde analizaba un reciente encuentro en San Pablo entre productores cinematográficos de México y Brasil para establecer un acuerdo de producción, de coproducción y producción conjunto de estos países en medio de datos referidos a Uruguay, Argentina y Chile en el presupuesto de la industria cinematográfica. También habría que haber incluido en eso, pero lo saqué, lo que vi anoche en la televisión acerca de la protesta de los actores de la industria cinematográfica en México, ¿no? Por el debilitamiento del presupuesto en esa industria. Es decir, no es lo mismo comparar Brasil o México con la situación de países como Uruguay, Ecuador, Nicaragua o El Salvador, donde la producción no tiene una presencia en el mercado internacional similar.
En el mismo sentido, incluso si bien los desafíos pueden ser similares en relación con la producción hegemónica a nivel del mercado mundial, la situación de que se parte es totalmente diferente. Tampoco, y paso a otro tema, es igual la situación de esperanza y desesperanza en todos los países. En relación con la esperanza hay escenarios globales, pero sobre todo hay escenarios nacionales y regionales. Néstor ha sostenido, apoyándose en resultados de la encuesta nacional de juventud realizada en México en 2005, de que se habló también en estos días, que una de las formas de la desintegración es la informalidad. Analiza en este sentido la falta de esperanza de los jóvenes en el futuro, así como el modo de acceder a los bienes materiales y simbólicos apelando a vías ilegales. En ese sentido, iba a comparar con el reciente informe sobre consumo y comportamiento cultural de 2009 en Uruguay, donde ante la pregunta que se le hace, bueno, cuando se desagrega por edades, los jóvenes frente, ¿está de acuerdo o desacuerdo en que el Uruguay no tiene futuro? El 82% de la población de joven dice no estar de acuerdo con que el Uruguay no tiene futuro. Eso, paradojalmente, y es analizado por Susana Unizaín, contradice el hecho de que hay un alto porcentaje de jóvenes que continúan migrando en el Uruguay hacia el exterior. Es decir, el 80% dice que el país tiene futuro, pero hay un alto porcentaje de jóvenes que migran. Y lo más interesante es que el alto porcentaje de los que migran pertenecen a las clases medias, medias altas y altas, no a las clases más altas. Esto para señalar cómo la esperanza, digamos, aún la esperanza no es homogénea en nuestros países, ¿no? Es decir, en este escenario de esperanzas o esperanzas globales hay también factores locales o regionales. Néstor termina ese mismo ensayo, que hay que saber ahora para ser ciudadano, planteando: además de situarse en la historia de las instituciones del propio arte, el ejercicio de la ciudadanía requiere hoy un conocimiento crítico y una información internacional para hacernos capaces de discernir cómo actuar, participar y elegir en las nuevas redes que organizan o desorganizan los espacios públicos. El tema, sin embargo, no tiene las mismas consecuencias para el funcionario que para el académico o el intelectual. Totalmente de acuerdo con lo planteado por Néstor, dice Hugo en tanto Homo Academicus. Un momentito más despacio por las piedras, piensa Hugo el burócrata. ¿Qué es eso de participar en las nuevas redes que desorganizan los espacios públicos? A mí me pagan, dice Hugo el burócrata, para organizar, no para desorganizar espacios públicos. Dejando el juego de lado, el tema no es menor e implica otra pregunta. ¿Cuál debe ser la función del burócrata? ¿Guardar las puertas del templo o dejar que ingresen legal e ilegalmente los jóvenes o todos aquellos dispuestos a apropiarse de aquello a lo que entienden tienen derecho? Déjenme contarles una anécdota que tiene que ver con esta pregunta y además con el de la hibridación y quizás con el tema de los valores populares versus los valores de élite. Y también, como consideraré después, con el tema del sujeto de las políticas culturales propuestas desde el Estado. Se trata de una anécdota donde académico y burócrata se dan la mano. En el momento de asumir un semanario uruguayo, me entrevistó y bueno, me hizo toda una serie de preguntas que pensaba hacer, cuáles eran mis planes, etc. Yo venía con dos ideas, uno la de crear un espacio de arte contemporáneo, ya que en el Uruguay estaba el Museo Nacional de Artes Visuales y otros museos, pero no existía una especie de museo, no es museo, por eso le llamamos espacio de arte contemporáneo, en una ex cárcel, un panóptico de la ciudad de Montevideo. Esto pensando en la élite. Por otro lado, había pensado en la creación de unas usinas culturales, de las que voy a hablar después, para los sectores populares y marginales. En el transcurso de la entrevista me preguntan ¿qué música le gusta? Y bueno, le digo, me gustan muchas cosas. Me gusta Mozart, me gusta
gusta la ópera, me gusta la cumbia villera, y el reportero, la cumbia villera es una especie de dirty rap, ¿no? Peor, dice. Un reggaetón peor, una especie de versión sexista del narcocorrido, una cosa así. Y entonces el reportero no podía creerlo y me dice, ¿es verdad? Digo, sí, la tengo en mi laptop, de hecho si quieren les pongo a los pibes chorros. Y me dice, ¿no me crees? Sí, le traje la laptop y le hice escuchar los pibes chorros y después de inmediato Montserrat Caballé y Norma, etcétera. Y la expresión que yo dije es, no desprecio la cumbia villera. Eso quedó allí. En el momento que yo asumí la Dirección Nacional de Cultura, había en la propia dirección un espacio, con la planta baja acá del museo, donde se desarrollaba un programa, uno de los 45 programas que tenemos en la Dirección Nacional de Cultura, que es el espacio Plataforma, que es un espacio para propuestas de investigación audiovisual y de cruce de disciplinas artísticas. Hablando con la persona que estaba al frente, que era una coreógrafa de danza contemporánea, joven, le dije, bueno, qué divertido sería traer acá al espacio de Plataforma una muestra sobre los cursi o traer algo sobre la cumbia villera. Y punto, y no dije más nada. Pero lo dije como quien decía, qué lindo sería tomarnos un café junto mañana. A los 2 meses me presentan, esto fue en octubre, en diciembre me presentan la programación del 2009 y venía febrero, homenaje a la cursilería, una exposición curada por un curador muy importante, Alfredo Torres, en Uruguay, etc., de arte contemporáneo, y después Palcante. Palcante vendría a ser para el cantegril. El cantegril es el eufemismo que en Uruguay se conocen las poblaciones marginales, las villas miserias o las favelas o equivalentes. Y el Palcante era un proyecto que durante el mes de agosto y parte de septiembre se iban a dar en el espacio de Plataforma, o sea, en el propio local de la Dirección Nacional de Cultura, clases de cumbia villera. Yo dije, está bien, al mismo tiempo estaba metido en la construcción del espacio contemporáneo de artes visuales, preparando el envío de la Bienal de Venecia de Uruguay, la creación del Instituto Nacional de Artes Escénicas, toda una serie, el Gran Premio a la Labor Intelectual, el Premio Nacional de Artes Visuales, etc. Todo bien. El hecho es que comienza en agosto, digamos, el programa de clases de cumbia villera en la dirección, y el programa obtiene una presencia en los medios como no obtuvo ninguna de las otras tareas hechas por la dirección. Ni el envío a Venecia, ni el Premio Nacional de Artes Visuales, ni el proyecto del espacio de arte contemporáneo, nada, ninguna de las propuestas más audaces e ingeniosas y logradas de los artistas visuales contemporáneos que se habían albergado y más atrevidas y osadas en la Dirección de Cultura, produjo el atractivo de los medios de prensa televisivos por traer a los grandes canales, que sería el equivalente de Televisa o Azteca, a filmar en la Dirección Nacional de Cultura un hecho cultural, es algo insólito en el Uruguay, supongo que en alguna otra parte también. Pero además en programas populares, en programas muy peculiares, como se llama el show de Petinate, que es un show en la radio de un personaje que llama y le pregunta al entrevistado, y bueno, y su mujer lo dejó por qué, y con quién se acostó, etc. Yo estaba recorriendo el país, acababa de ir a ver la posibilidad de reconstruir, recuperar un teatro de 1913 en Fraiventos, que es una zona particularmente interesante en Uruguay porque es donde está el bloqueo argentino
papelera a Uruguay. Y entonces veníamos de allí y me llama Pettinati a decirme, ¿es cierto que usted auspicia la cumbia villera? Sí. Entonces viene todo este juego con el señor, con su estilo muy agresivo, etc. Yo me puse muy tenso, muy duro, pero le contesté muy fuerte, planteándole qué se esperaba de un director nacional de cultura. Es decir, qué tipo de cultura era la que debían. Pero bueno, la cumbia villera exalta la droga. Usted está con esto sacralizando el consumo de drogas. La cumbia villera destrata a las mujeres. Usted está promoviendo el destrato de las mujeres, etcétera, etcétera. El tema no se quedó allí, siguió. Porque poco después el director de la Sinfónica Nacional, amigo Federico García Vigil, salió a la prensa a declarar, y esto fue tomado a su vez por la prensa, a declarar que la cumbia villera era algo propio de los barrios marginales y de los consumidores de pasta base y ejemplo de la decadencia cultural del Uruguay. Esto, a su vez, produjo respuestas mías, por suerte de la ministra, que no soy el ministro, tengo una ministra, decretando el exceso, el clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina con dos cositas nada más que cuento, para no hacer demasiado largo esta anécdota. Una es con el expresidente Julio María Sanguinetti del Uruguay, previamente su hija, que tiene un blog, también atacando el tema de la cumbia villera, que eso no era lo que se suponía que tenía que hacer un Ministerio de Cultura, y esto mostraba evidentemente que el Frente Amplio, la izquierda en Uruguay, estaba deshaciendo la cultura nacional, etcétera, etcétera. Sino con que el expresidente Julio María Sanguinetti, en su columna de El País de Madrid, dedica una parte de su reflexión a cuestionar precisamente al gobierno del Frente Amplio, y toma como ejemplo la divulgación de la cumbia villera. El tema es anecdótico, pero no es menor. No es menor porque plantea todo un debate acerca del valor, pero además del valor es cuáles son las políticas públicas ¿quién es el destinatario? El para quién de las políticas públicas en cultura, y sobre todo desde los valores de quién se formulan dichas políticas. Es decir, esto me plantea a mí la pregunta de cuál es el rol del Estado en las políticas públicas. Es decir, debe ser, lo que decía al comienzo, meramente un espacio neutro donde se realizan todas las prácticas culturales, o debe de seguir con el proyecto ilustrado de las bellas artes, las bellas letras, sumado quizás las industrias culturales. Todo esto, por supuesto, también se vincula con lo discutido por Néstor. Néstor ha discutido todo, así que todo se vincula con todo. En el provocativo ensayo que pregunta, ¿la mejor política cultural es la que no existe? También sería posible preguntar si la mejor política cultural no es la de mantener la política anterior, es decir, la política del no hagan olas, o la lampesudiana de hacer todos los cambios necesarios para que no cambie nada. Creo que esto se vincula con el tema del sujeto de las políticas culturales propuestas desde el Estado. O mejor, ¿cuál es el perfil que se espera de dicho sujeto? Clase media que está dispuesto a respetar la diversidad cultural siempre y cuando se refiera al negro, a la diversidad sexual, al género, pero que no logra aceptar la irrupción de valores de ese otro que se siente como una amenaza, ese otro que es el nuevo bárbaro, el marginal, el delincuente, que no puede poseer derechos culturales. Esto se vincula además con un tema central para las políticas culturales centrales en este siglo XXI, el de la democratización de la producción cultural. Y aquí me voy a referir a temas de consumo y de acceso a los bienes culturales, tanto en el sentido de público
como productor. Cuando llegué a la Dirección Nacional de Cultura había un programa en combinación con el Ministerio de Desarrollo Social se llamaba de Inclusión Social. Un programa que atendía desde la asistencia de niños a los museos, como talleres plásticos, literarios y teatrales en cárceles, hospitales psiquiátricos, pero también con lo que se llamaba fábricas de cultura, que eran fábricas de cultura en el sentido de talleres artesanales donde mujeres u hombres desempleados trabajaban con productos vernáculos, cardo, desechos de telas, para hacer muñecas, muebles, títeres, etc. Una de las cosas con las cuales yo venía, además del espacio de arte contemporáneo, era la de crear estas usinas culturales de que les hablé antes. Entonces decidí fusionar todos esos programas sumados al de las usinas culturales en lo que se llamó no una división, no un departamento, porque como estamos en año preelectoral no se pueden crear instituciones hasta la nueva administración, un área de ciudadanía cultural. Es decir, y el área de ciudadanía cultural parte de la idea de que hay una ciudadanía cultural, unos derechos culturales que tienen que ser ejercidos por todos los ciudadanos y que se expresa a todos los niveles y que recorre todos los márgenes. El proyecto de usinas culturales es muy simple, es un proyecto que supone en un espacio popular o alejado geográficamente de centros en el interior del país, de capitalinos o de las ciudades más importantes de la provincia, en ciudades menores, de un estudio de grabación, es decir, de audio, equipada con batería, un par de guitarras, teclado, tambores, saxofón, micrófonos, etc., más un estudio de audiovisual con 3 o 4, estamos en 4, cámaras de filmación, una isla de edición y 3 docentes, uno que funciona como articulador con la comunidad y 2, uno para la parte de audio y otra para la parte audiovisual, más talleres durante el año, ya sea de guión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay usinas fijas y móviles. Hasta ahora tenemos ya implementadas en un año, implementamos 4 y estamos por inaugurar el mes que viene una usina móvil, que es una usina que va recorriendo como una provincia, como un departamento, de ciudad en ciudad, se queda 2 meses y luego va 2 meses a otra, así, donde se van. Y hay ya productos, porque otra de las normas de la usina es que no hay contenidos, no hay indicación de contenidos. Cada quien graba cumbia villera, Mozart, hip hop, etc. Hip hop tenemos varios, murga también, pero también violencia doméstica, plantas medicinales, en estos usinas. ¿Cuál es la idea básica de esto? Bueno, la idea que me parece fundamental y que creo que es la articuladora de lo que tiene que ser como desafío de las políticas culturales hacia el futuro, es en que hemos insistido mucho en democratizar el acceso. Hemos hablado de creación de públicos, de creación de audiencias, de la democratización del acceso. Pero esto, que creo que está muy bien, y donde se ha invertido mucho, en el caso de Uruguay además hay que pensar, para aquellos que no lo sepan, se crearon paralelamente a esto, es otro departamento del ministerio, empezó en la dirección pero tomó tal vuelo que se separó, lo que se llaman centros MEC, que son centros de alfabetización digital en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Es decir, centros que además después se convierten en centros culturales donde vienen espectáculos, se pasa cine, hay conferencias, etc. El Centro Cultural de España, por ejemplo, se ha
instalado en el circuito de los centros MEC, y muchas de las exposiciones de los que vienen al Centro Cultural de España en Montevideo después circulan por los 90 centros MEC en todos los departamentos del país. Eso junto con el programa One Laptop per Child, una computadora por niño, que ya se instrumentó en el país. Es decir, todos los niños en enseñanza de primaria pública tienen su propia computadora. Y ahora, a partir del año que viene, empezamos con el primer año de secundaria, así hasta completar toda la secundaria. Es decir, esto ha transformado totalmente el país, pero a su vez sigue siendo, y programas de giras de teatro, giras de danza, que en esta encuesta, por ejemplo, se demuestra el aumento del público a museos, espectáculos de teatro y espectáculos de danza, tanto tradicional, folclórica como contemporánea, a partir de estas políticas de creación de público. Pero esto que me parece muy importante, deja de lado algo que a mí me parecía central, y es la democratización de la producción cultural. No es fácil alquilar un taller para grabar discos. No es fácil comprar o alquilar una cámara de esas. Y menos tener una isla de edición y de montaje. Entonces, la idea es de proveer, sobre todo a aquellos sectores que no tienen la capacidad económica, financiera, o no tienen las posibilidades de acceso a estos centros de producción, esta infraestructura para que la sociedad, y sobre todo los sectores menos favorecidos, se expresen libremente. Porque partimos de la base de que la creatividad existe por igual. Lo que es la inequidad está en el acceso a los bienes de producción, sobre todo en este tipo. Porque un poema no necesitamos, ¿no? O otro tipo de cosas no necesita una infraestructura. En cambio, este tipo de producción cultural hoy en día sí la necesita. Entonces, es en ese afán de democratización de la producción cultural que aparecen las usinas culturales. Ya llevo hablando un disparate de tiempo y recién acá estaría terminando la primera parte. No voy a leer la segunda parte. Voy a leer quizás el comienzo y el final de la segunda parte, menos de una página, les prometo. Néstor García Canclini ha pensado todos estos temas, sus reflexiones, explícitas o no, se las encuentran a lo largo de sus ensayos. La constante en su trabajo ha sido la del rigor. No hay conocimiento, no hay políticas, no hay acción sin conocimiento riguroso, sin el apoyo de la investigación, sin la recolección de datos y su análisis. Es de hecho la definición de un académico responsable, pero no solo del académico responsable. El responsable de elaborar políticas públicas debe conocer los datos, de ahí la necesidad de encuestas, cuentas satélites, etc. Es decir, quiero hacer en este sentido la reivindicación de la encuesta y de la información para la instrumentación de políticas públicas en la cultura. En ese sentido, algo que no me dio el tiempo, no me va a dar, me quedan apenas 3 meses más, mi idea era crear un Instituto Nacional de Estadísticas Culturales. Tenemos un INE, un Instituto Nacional de Estadística, al cual hemos tratado de poner un modulito, ¿no?, en la encuesta continua de hogares sobre cultura, y nos dicen, bueno, 5 preguntas, cuando en realidad esta encuesta del Observatorio de Política Cultural son 100. Es decir, entonces entendíamos, y lo hemos discutido con la ministra, y ha quedado para un próximo periodo, la creación de un Instituto Nacional de Estadísticas Culturales por parte del Estado, que el Estado tiene que brindar. Esto no elimina el Observatorio de Políticas Culturales académico. Ese tiene que estar, porque tiene que estar ahí como en su función universitaria, de análisis crítico. Pero el Estado tiene que proveer esta información básica, porque sin esta información básica no tenemos los encargados de hacer políticas públicas elementos para procesar esas. En este sentido, no hay formulación teórica seria ni políticas
públicas responsables sin que previamente haya habido una investigación precisa. La pregunta que surge de inmediato es si la tarea del intelectual y la de la académica es la misma. Más aún, y estoy yendo de vuelta al comienzo, más aún, ¿es posible pensar en esta sociedad mediatizada y fuertemente globalizada en el intelectual tradicional? Me refiero a esos pensadores que, observando el mundo y sus circunstancias, emitían teorías, diagnósticos y profecías. En cierto sentido, no hay mayor diferencia entre la situación del intelectual a comienzos del siglo XX y el presente. Si bien la expansión de los medios de comunicación tiene un alcance tal que hace que las condiciones socioculturales sean cuantitativa y cualitativamente muy diferentes, existe, sin embargo, una relativa similitud. Néstor hablaba de malestar de época, decía antes y prometía volver sobre este tema. Este malestar de época, y bueno, y acá me voy a saltear, acá venía todo un tema sobre la cuestión del valor, y me dedicaba después a, siempre en relación al académico y el funcionario, ¿no?, que es el leitmotiv de la presentación, al tema de la velocidad. Me parece que es un tema central. Es algo que trabajé en relación a Benjamin en otro ensayo y que acá de algún modo retomaba, pero que me parece central. Y eso lo ubicaba, terminaba ubicándolo, retomando el tema del consumidor, de ciudadanos y consumidores de Néstor, pero vinculado con el consumidor fallido de Bauman, ¿no? Y en el tema de las políticas públicas para quién, el tema de la cumbia villera, el tema de la élite, de las clases medias, etcétera, etcétera. Y bueno, me metía hasta con el conde Lucanor y la famosa el famoso episodio, no se llaman episodios, ejemplo del conde Lucanor, donde vienen dos filósofos lamentándose de qué horrible que están, qué pobres que están, qué horrible que es la vida, y porque están comiendo rastrojos, y comen los rastrojos y tiran para atrás y de pronto se dan vuelta y hay uno que viene atrás comiendo lo que ellos tienen, ¿no? Es decir, bueno, me metía con lo de Bauman y los desechos humanos y los desechables colombianos, ¿no? Con el flaneur, porque además trabajaba todo el tema del flaneur, Néstor, Benjamin y la diferencia entre el flaneur y el consumidor fallido, ¿no? Es decir, estos consumidores fallidos que atraviesan los shopping malls como un flaneur, pero hay una diferencia, ¿no? Y esto, bueno, era la mirada ocioso versus la mirada fallida, y terminaba, quiero terminar porque ya es demasiado, terminaba en una cosa que decía así, acerca de las culpas de un funcionario público y quizás también de un académico. En la descripción de la globalización contemporánea, descrita por Bauman, lo que él llama la modernidad y sus parias, la ciudadanía solo persiste para aquellos que tienen trabajo. Los migrantes, los sin trabajo y los desechos humanos que realizan labores que los ciudadanos no desean hacer son los excluidos radicales. Néstor, me metía con lo que Néstor dice respecto del acercamiento al confort tecnológico, y en la frase que termina diciendo: el derecho de ser ciudadano, o sea, de decir cómo se producen, se distribuyen y se usan esos bienes, queda restringido otra vez a las élites, ¿no? Y terminaba diciendo: la modernidad como el hogar de todos. La frase de García Canclini apunta a ese afán de universalidad y homogeneización propio de la modernidad. Un hogar, están indicando que termine, ¿no? Un hogar poblado de objetos, como describiera Benjamin, y donde el individuo devenido muchedumbre no deambula, sino que se desplaza aceleradamente de novedad en novedad. Sin embargo, nuestro presente parece dejar fuera del hogar una parte importante de los habitantes del planeta. Y sobre todo en la propuesta de Canclini, nuestro presente asiste a una división entre aquellos que consumen las novedades modernas y aquellos otros para quienes las mismas novedades son apenas espectáculo. La distancia entre el muerto de hambre del ejemplo de infante Juan Manuel y el presente no está solo en la ausencia de culpa divina y su sustitución por una suerte de culpa social.
En el ejemplo del infante Juan Manuel, lo desechado es consumido por otro y lo postulado es la resignación e incluso el estímulo a luchar por superar la adversidad. En el presente, la mirada que desecha y la mirada del desechado sobre el desecho no apunta a un más allá redentor. No hay un más allá redentor del procesamiento del desecho. ¿Quién de estos sujetos encarna el ángel? Estoy hablando del ángel de Benjamin. De ojos desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendida las alas, como el ángelus novus de Klee que nos describe Benjamin en sus tesis. Benjamin dice que el ángel, no voy a citar la cita del ángel, la conoce más o menos todo el mundo. Nosotros, dice Benjamin, vemos una cadena de datos. Pero ¿quién es ese nosotros? ¿A quién pertenece la mirada del ángel? ¿Quién tiene la mirada fallida? ¿Ese nosotros o el ángel? La fuga hacia el futuro, la huida del pasado del ángel, dice Benjamin, es lo que nosotros llamamos progreso. El desecho humano habita el pasado, esa catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina arrojándonos a sus pies. ¿Qué contempla la mirada fallida del que asiste al espectáculo de la modernidad contemporánea siendo un consumidor fallido, un desecho humano? ¿Qué fuerza lo impulsa? ¿Cuál es su velocidad, su medio de transporte? La mirada culposa de los satisfechos, ¿qué tiempo habita? ¿A qué velocidad huye de la acumulación de las ruinas que su consumo produce? Seguramente en todo esto, y prometo que termino, seguramente en todo esto que vengo discurriendo no se trata más que de mi culpa. Después de todo sigo siendo un flaner anacrónico, viajando en una nave espacial, un flaner que navega en internet buscando lo que la muchedumbre no ve, un flaner que no logra registrar la muchedumbre, los otros, los consumidores fallidas, y apenas puedo habitar el hogar de la ciudad letrada desde la periferia, el paisaje urbano de la academia cargado de todas las culpas que las sucesivas modernidades han ido acumulando en mi melancólica condición de intelectual local, de ciudadano cuya mirada, si bien no es fallida, parece no tener ojos. No puedo terminar así. No puedo hacerme pasar por un desecho humano. Mi culposo balbuceo no mira desde el mismo lugar. Pero mi mayor culpa, no la del ensayista que se apoderó de mi discurso hace ya demasiadas páginas y desplazó al funcionario y al académico, sino la del funcionario público, es que tengo que elaborar políticas públicas no solo para las élites o para los artistas o para la autosatisfecha clase media uruguaya, ni tampoco solo para los consumidores fallidos. La culpa mayor es que las políticas públicas desde el Estado, aún este Estado asediado por la globalización, tiene como obligación la desmesura, acoger a todos, ser para todos, aún sabiendo que involuntariamente o por falta de recursos o por trabas administrativas va terminando olvidado alguno, dejando fuera del festín de los dineros públicos a una parte de los ciudadanos. No estaba satisfecho. No me convencía Jesús Martín Barbero el otro día con su etimología de hibridez y ubris, pero sí acepto la culpa, el delito, el pecado del exceso que implica o implicaría la formulación de políticas públicas para todos, sin exclusiones. Muchas gracias. Era un tiempo escaso para la gran cantidad de temas, de proyectos que él tenía. Su experiencia es muy grande, es uno de los interlocutores de Néstor García Canclini en muchos de los temas, y tiene, si ustedes teclean en Google, una gran cantidad de trabajos sobre la irrupción, por ejemplo, de los derechos culturales en las políticas públicas, sobre los debates teóricos del poscolonialismo en América Latina. En fin, tiene un bagaje de gran calibre, digamos, para pensar la cultura en nuestros países. Ahora se ha enfrentado al tema de la gestión y va a ser el tema del que nos va a hablar. Dejo la palabra a Rafael Mesa para que le dé la bienvenida y empecemos con su conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco agitados, pero como ya bien explicó Eduardo, así es el centro de la ciudad. Pues bienvenidos al
Museo Archivo de la Fotografía, conocido como Ajaracas, es uno de los recintos de la Secretaría de Cultura, y les doy la bienvenida a nombre de la Secretaria de Cultura, que por razones de trabajo no pudo asistir, pero le da cordialmente la bienvenida al doctor Hugo Achúgar. También está con nosotros el director de la Fundación, Ricardo Govela Otrey, que junto con la Secretaría de Cultura pues han hecho posible esta zona geográfica de la ciudad, una zona que fue caracterizada en un reciente libro de Emilio Duo y Angela Giglia como espacio conflictivo. Posiblemente hayan entendido ahora en la mañana por qué lo clasificaron de esa manera. Un espacio siempre en disputa, siempre en conflicto, y también un espacio totalmente vivo, un espacio que se presta a la sorpresa, a pesar de que uno pueda venir una y 100 veces el centro será siempre sorpresivo. Y bueno, en esta ocasión también lo ha sido para nuestros invitados. Tenemos mucho placer de contar con la presencia del doctor Hugo Achúgar, que en este momento es Director Nacional de Cultura de la República de Uruguay, que es un cargo equivalente, digamos, a ministro en el área de cultura, un cargo que lo toma hace relativamente poco tiempo. Deja un cargo de profesor, solicita un espacio, digamos, para atender este cargo, un espacio de profesor que él aún tiene en la Universidad de Miami, para atender esta responsabilidad, este cargo que se le ha otorgado. Y según me cuenta un amigo, desde el principio anunció que los 17 meses de gestión con que iba a contar. Siglo XXI. ¿Es válido seguir pensando en términos nacionales respecto de las políticas culturales? ¿Se puede conjugar la labor tradicional del intelectual crítico con la del funcionario público? ¿Cómo pensar el tema de la alteridad desde las políticas culturales? ¿O quiénes son el sujeto que está detrás de la elaboración de políticas culturales desde el Estado? La pregunta por la identidad de este sujeto lleva implícito el deber ser del eventual sujeto. Es un hábito incorregible preguntarme desde dónde hablo. Siempre me lo hago. Por un lado, y no deja de ser significativo para el estatuto de las políticas culturales, el coloquio en homenaje a García Canclini ha sido desplazado del ámbito universitario y ubicado y vuelto a ubicar en un espacio supuestamente central, no supuestamente, obviamente central, respecto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo no se trata de un espacio académico, sino de un espacio cultural. No tiene una disciplina precisa en ese sentido. Pero además cabe preguntarse, ¿quién habla en esta ocasión? ¿Habla el funcionario uruguayo? ¿O ese incontaminado homo academicus que aspira a la validez universal del saber? Una posible respuesta me vendría dada por el programa del evento, es decir, por el otro lacaniano que me construye, ya que la identificación es clara: no soy el académico, ni el ensayista, ni el poeta, sino el funcionario, el director nacional de cultura del ministerio, y no el ministro como hiperbólicamente. Disiento, a veces lo apruebo, y siempre, por supuesto, me enriquece y me sigue enriqueciendo. El título que le puse a esto que voy a leer, podría cambiarlo. El título que traía era La voz atrapada entre los intelectuales y los funcionarios. Podría ser las políticas culturales atrapadas entre la manifestación y el coloquio. En todo caso, tiene dos partes. Veremos cómo voy de tiempo, si llego a la segunda parte o me quedo por la primera. No pude imprimir mi trabajo, así que voy a ir leyendo de la computadora. Pido disculpas por esto. En esta oportunidad quisiera explorar algunos puntos vinculados a lo que Néstor García Canclini ha planteado en diferentes ocasiones, y también dar cuenta de eso. No me atrevo a llamar disciplina, que al igual que en el fútbol todos
incluido el taxista de Paco que mencionaba los otros días, nos declaramos expertos, o sea, las políticas culturales. No sé si miraré hacia adelante, tal como se nos invitó a que hiciéramos, pero al menos atenderé algunos problemas del presente que tendrán que resolverse en el futuro. Tal vez se podría organizar esto que voy a presentar en una serie de preguntas. ¿Cuál es la tarea del intelectual en el... Este homenaje a nuestro gran amigo Néstor García Canclini. El motivo por el que está tanto la Secretaría de Cultura como la Fundación Cultural, pues es también participar en el debate de las nuevas políticas culturales. Yo conozco por internet al doctor Achuber desde hace tiempo, teníamos mucho interés en que viniera y por fin lo tenemos aquí con nosotros y bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Tanto a todos los múltiples organizadores y especialmente a la UAM y a la Secretaría de Cultura por haberme invitado. Agradezco la oportunidad de ser parte de esta celebración de Néstor García Canclini y no voy a hacer, tal como se nos sugirió, no voy a practicar el género de la alabanza, sino que simplemente voy a dialogar con la obra de Néstor, pero libremente. Néstor me ha ayudado y me sigue ayudando a pensar, a veces